Presentamos Gota de Lluvia, un espacio para la promoción y difusión de la lectura infantil en Radio Universidad Austral de Chile. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Gota de Lluvia, este espacio para el fomento y la difusión de la literatura y la lectura infantil. Iniciamos este cuarto ciclo conversando con Beatriz Zamorano, que es la encargada de la librería Río de Letras, ex Queleo Valdivia, y quien va a estar contándonos un poquito, ¿cierto?, acerca de el trabajo que ella, en conjunto con la gente, ¿cierto?, que está detrás de la librería, realizan y el aporte en el fondo cultural que implica para la región y para la comuna. Gracias, Beatriz, por aceptar esta invitación. Lo primero que te voy a pedir es que nos cuentes a qué se debe este cambio de nombre y qué repercusiones tiene para los lectores. Bueno, muchas gracias, Cecilia, mucha suerte en este nuevo ciclo. Aprovecho de felicitarlos por este espacio. Siempre el fomento del lector es primordial y son pocas las instancias, las reales. Bueno, estamos efectivamente, como tú decías, en un cambio, en un momento de transición. No solo somos nosotros, son varias librerías que compartíamos el nombre, Queleo. Este año nosotros cumplimos 8 años y bueno, siempre ha sido independiente la librería en cuanto a la administración, y coyunturalmente, después de estos 8 años que estábamos compartiendo el nombre, Pedro de Valdivia fue vendida. Entonces como que hubo una coyuntura que muchas de nosotras pensamos que era el momento de independizarnos y formar parte ya derechamente de lo que somos, que es una librería independiente, familiar, que es un proyecto de un equipo de personas y como transparentarlos de una vez. Y con eso entiendo que ya van como 18 a lo largo de Chile que logramos, digamos, tener un nombre propio. Ahora, para los lectores que vienen normalmente acá, bueno, ha sido sorpresivo, pero también como esperado, porque, bueno, yo creo que es parte del chauvinismo valdiviano, ¿sí? Que por fin somos independientes, pero también nosotros, bueno, aunque tenemos harta libertad y siempre la hemos tenido, yo creo que nos permite también quizás tocar otros tópicos, no sé, en realidad nunca tuvimos ninguna tutoría, pero hemos pensado que nos permite hacer también cosas más libres en cuanto a la administración, te diría yo, ¿ya? Pero en general somos los mismos, las mismas, que los esperamos siempre, y con más hinchada, como que mucha fanaticada, mucha gente que nos viene a felicitar. Bueno, yo creo que por el tema del centralismo también, que es feroz, que se grafica en cualquier instancia, aquí en la ciudad, en la región. Entonces eso, en el país, por supuesto, pero entonces yo creo que eso como que nos da más ganas de seguir, pero como administrativamente es lo mismo. Yeah. Yo digo, tengo los mismos problemas, las mismas deudas, pero también las mismas iniciativas. Y el público es el mismo, ¿no? Es el mismo, sí, la verdad es que, bueno, no quisiera ser reiterativa, pero cumplimos 8 años, entonces no sé cómo, como que de repente son 8 años y la verdad es que y son 8 años gracias a mucha gente, como te digo, yo no soy sola detrás en este proyecto, con nosotros ha trabajado mucha gente a quien le agradezco, hay un equipo en este minuto que está detrás de esto también, mi familia, por supuesto, y entonces como que resultó, eso te podría decir, resultó el proyecto, ya no somos una promesa. Eso. Son una realidad. Sí, es verdad, sí. Muy bien. Y cuéntanos un poquito cuál es la visión o la perspectiva que tiene la librería respecto de la literatura infantil y juvenil, porque hay harto, sí. Acá pueden venir y darse cuenta que hay mucho. Sí. Entonces, ¿cuál es la visión y la misión que tienen tanto de los lectores infantiles y juveniles como de la literatura infantil y juvenil? Bueno, yo te diría que la apuesta siempre fue la literatura infantil,
A poco andar de la librería, aunque buscamos ser un espacio familiar, nos dimos cuenta que en la ciudad había pocas instancias para los niños y las niñas, que todavía son pocos los panoramas, y, y fuimos viendo que, eh, no sé, no era Disney el tema, nos van a bajar la entrevista, pero como que había una cierta inquietud por conocer otros temas, etcétera. Yo te estoy diciendo, hace 8 años atrás, nosotros abrimos como escuchando mucho, viendo mucho. Las abuelas son maravillosas, no lo descubrí yo. Ustedes saben la labor de nuestras abuelas en nuestra sociedad, y para qué decirles aquí en el sur, ellas también muy preocupadas de buscar lectura para sus nietos, para sus nietas. Y bueno, nos hemos ido agrandando, buscando otros catálogos, buscando otros temas. Aquí hay gente que viene a buscar literatura desde el vientre, incluso. Otras que quieren alargar la infancia, que no sea tan corta la infancia, o sea, que puedan leer mucho más. Libros transicionales, que le digo yo, que un poco que cambian del tema entretención a quizás un poquito más sofisticado, más páginas, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, hay todo un tema con la instrumentalización de la literatura infantil, Sí, por ejemplo, sí. Y con esta idea de que se tiende como a dar lecturas que van a dejar algo, o que van a enseñar algo, o que sirven de alguna Sí. manera al currículum. Y en ese sentido, ¿cómo se da, por ejemplo, con la literatura que ustedes trabajan? Mira, yo en pandemia, como muchos de nosotros, tomé un diplomado en literatura infantil, porque mi formación es periodista y siempre he tratado de buscar profesionalizarme lo más posible. Y en este rubro, en especial, que no tenía formación, y justamente tratando de resolver la pregunta que tú haces, que a mí me preguntan libros de valores, que den valores. Claro. Ese es como Entonces, como, tema. perdón. Bueno, entonces tomé este diplomado de literatura infantil y era la discusión con la profesora, la instrumentalización, por ejemplo, del monstruo de colores, por decir algún libro, que se hace la paradoja que las educadoras lo usan Mucho. en ciertas instancias, pero aquí las mamás o las abuelas quieren llevarlos para la casa, como un libro así, casi como un cuento, y el monstruo de colores tiene un valor psicopedagogo. Entonces, bueno, esa era la discusión. Por otro lado, también se reivindicaba, y que también fue como una apertura para lo que nosotros hacíamos aquí, el leer, por entretenerse, Claro. El valor de leer, lo importante que es leer. O sea, no necesariamente que tenga que dejarte algo o que tú tengas una moraleja. Oye, no, es leer como tal. Y la tercera cosa que yo te diría que me aportó para la discusión, que yo creo que no es un tema resuelto este que tú planteas, es que no existe esta cosa de la edad. Claro. Que los niños tienen intereses. Entonces, esta cosa de que no, este libro es solo para 4 años. No, más bien así como su interés son los animales, por ejemplo, que hay mucho, la naturaleza, por el lugar en que estamos, en el caso nuestro aquí en la región. Su interés, por ejemplo, a veces son de ámbito profesional, porque tienen padres qué significa ser profesora, qué significa ser doctora, qué significa, etcétera, ¿no? Tienen intereses los niños, por lo tanto hay que respetarlos, hay que escucharlos, y la literatura o lo que vienen a buscar es así. Nosotros hemos hecho todo un trato aquí hacia los niños y niñas. Los saludamos, por ejemplo. Que eso en Chile es difícil. Que el niño que son invisibles. Son invisibles. Sí. Vienen detrás de las mamás, de los papás, de las abuelas. Saludarles, les preguntamos qué les gusta. Porque muchas cosas a veces, como bien dices tú, no existimos los niños. Bueno, los de los 80 no existían para nada, pero ahora ya un poquito más. Y ellos tienen intereses. Y muchas de las cosas que tú ves acá están de acuerdo a esos intereses que siempre estamos preguntando. Y este espacio, por ejemplo, nosotros lo abrimos. Este espacio estaba cerrado antes. Estaba cerrado. Sí. Esta era una oficina. Y nosotros dijimos en un cuentacuento, estuvimos preguntándole a los niños, y los niños nos dijeron, ¿por qué no hacen un lugar más cómodo para los cuentacuentos? Yo me acuerdo de ese niño. No era un palo blanco, era un niño de verdad.
Y en verdad dijimos, claro, si nosotros les estamos dando un espacio a los niños para venir a escuchar cuentos, tiene que haber un lugar físico, no solo una disposición denuncia, digamos que una declaración de que aquí se respetan a los niños. No, démosle un espacio, un lugar en que los niños puedan estar. Entonces, nosotros tratamos, como te digo, no podemos hacer más de que lo que está haciendo la sociedad, pero sí tratamos de dar un espacio para los niños y niñas que puedan elegir ellos lo que quieran leer o lo que quisieran leer. En eso estamos. Mira, respecto de eso mismo, hay todo un debate, ¿cierto? Una polémica súper reciente que tiene que ver con los textos de Roald Dahl que van a ser, ¿cierto? En las versiones no en español, pero que van a ser de alguna manera censuradas. Sí. ¿Ya? Respecto de ciertos temas que podrían ser sensibles para algunas personas. Ese es como el debate. Y un poco en función de eso, ¿qué opinión te merece eso a ti? También pensando en esta idea de tratar de segmentar tanto la literatura, que hay literatura para niños de 3, de 4, de 5, y es como que ese fuese el marco, y no pueden salirse de ese marco. Sí. O cosas para niños y cosas para niñas. Claro. Y lo mismo con la literatura, como que hay cosas que no pueden leer. Y que podría ser como nocivo. Entonces, ¿qué opinión les merece a ustedes como parte de esta librería? ¿Y cuál es el impacto que crees tú que tiene para esos lectores a futuro? Mira, esto no es que esté ocurriendo ahora, esto está ocurriendo hace un tiempo. Sí. Papelucho, por ejemplo. Papelucho fue vendido por Universitaria a SM, una editorial española, y Papelucho, el que yo leí, no es el mismo, ya en los términos, por lo menos Chocaluga, ya que fue escrito en los años 60, digamos que hay como una reescritura de algunas cosas. Bueno, nosotros mismos tampoco leímos los originales cuando el lobo realmente se come la Caperucita Roja. Claro, ahí ya había un proceso de censura importante. Sí, no, aquí aprovecho de homenajear a Lucas, que trabajó aquí un tiempo, austriaco. Nos contaba lo que él leyó en Austria cuando niño, los cuentos, unos cuentos austriacos así de los Alpes que uno no se puede imaginar. O sea, terrible, ¿no? Terrible. Sí. Terrible, claro, con muerte de niños, con muertes de abuelos. Como que no se puede tocar. Sí. Yo creo que hay un tema, a ver, a mí me gusta, yo debo confesarte que me gusta que se abra el debate, que se converse. Y ahí logra un valor muy importante el mediador, y yo creo que los mediadores, de nuevo voy a nombrar a las abuelas, a las madres, que median en lo que leen los niños, ¿no es cierto? Van explicando, le leen con ellos, muchos no leen todavía. Entonces yo creo que ese valor es fundamental. Cada niño es distinto, cada niña es distinta, sus intereses. Aquí hay una niña que le gusta el terror, pero terror pequeña, tiene 6 años, no voy a dar nombre, pero que yo personalmente me asusto leer ahora ciertas cosas y a ella le encanta, entonces, pero tiene la mediación de su papá. Su papá, ella ha escuchado los cuentos del sur, el tuetuel, ¿no? Toda esa onda. Entonces, por eso te digo, a mí me gusta que se discuta porque se valora la mediación, o sea, que alguien esté pensando si está bien o no está bien. Antes se pasaba el libro y tú veías, yo leí unas cosas horrorosas que no, yo creo que estaba deprimida de adolescente, no sé, que no hubiese leído quizás si hubiese tenido algún mediador de por medio. Ahora, por otro lado, yo creo la libertad de expresión, en todo sentido de la palabra. Y reescribirme, debo confesar que me molesta un poco. Roald Dahl es maravilloso, y muestra un abanico de personajes que te permite esta ventana que tiene el libro, ¿no? De conocer otras realidades o de identificar gente dentro de la familia. Y también de acceder a las formas de pensamiento de otras épocas. Otras personas también, de otras culturas, de otras épocas, como dices tú.
Entonces, cerrar, advertir, no sé, me hace ruido a mí. ¿Y crees que tiene algún impacto o que podría impactar de alguna manera a los lectores, por ejemplo? Sí, yo creo que hay gente que, por ejemplo, lamentablemente por esta ola, ya no sé, conservadora, fascista, por el nombre que quieran, que extrema, por decirlo de alguna manera, que cree que sí puede censurar. Y yo creo que ese es un mal camino. Nosotros vendemos de todo, de todo, de todo. Y como te digo, la mediación la hacemos cuando nos preguntan, cuando nos piden ayuda, pero yo veo que en las familias que leen existe un mediador no nombrado oficialmente o mediadora, pero Que existe. finalmente es el diálogo en torno a la lectura. Exacto, exacto. Generar Yo ese creo que un espacio. mal libro se puede discutir y termina siendo una muy buena conversación, sí. Y sobre todo hoy en que los temas son tan diversos, entonces, no, yo creo que todo está bien cuando hay una buena discusión, sí. Y respecto del mismo público infantil y juvenil, ustedes tienen acá en la librería, llevas 8 años, por lo Sí, tanto tienen, me imagino como que deben hacer ciertos diagnósticos, sí, que tienen una especie de laboratorio de investigación. sí, sí, Entonces, preguntarte, ¿qué leen los sí, niños, adolescentes? ¿Qué están leyendo? ¿Leen sí, efectivamente por su cuenta? sí. Y si tú has percibido en estos 8 años una transformación en esos hábitos de lectura, ya sea en lo que leen, en los formatos, etcétera. Sí, bueno, yo te diría que lo que yo he visto aquí y lo hemos discutido con el equipo es que en la librería se hace la brecha educacional. O sea, nosotros vemos que aquellos padres y madres, abuelas, como te digo, que se preocupan de que los niños y niñas lean, efectivamente son niños distintos, niñas distintas. Efectivamente, o sea, en estos 8 años yo he visto niños de 6 años que hoy día tienen, imagínate, ya 14. 14 años y no se han ido, pero hay una preocupación, hay un camino. Hay otros que han desaparecido, pero hay en la preocupación familiar eh, se nota, se nota. ¿Para qué te digo los hijos de profe? Ellos saben algo que nosotros no sabemos, digo yo. Eh, no, yo nunca he escuchado a un profesor o a una profesora que diga, no, este libro es caro, un libro es caro. No, te lo llevo, Ah, claro. llévatelo. O sea, claramente hay un tema ahí de inversión. Quizás que otra cosa no compra, no tengo idea, ¿me entiendes? Porque puede ser un lujo de repente, Claro. pero ahí están, No ahí, escatima recursos. no, apuesta. Hay una inversión, entre comillas, no me cargan economizar todo, pero hay un secreto, como dice la canción, que a ti no te contaron. Y entonces hay un camino, yo creo, aquí yo lo veo, lo he visto, y ya es real. Los niños y niñas y adolescentes que leen aquí leen mucho, son los mismos, hacen un camino efectivamente en un momento por lo clásico, entre comillas, Harry Potter, Percy Jackson, pero llegan a la Cornelia Funke, a la Laura Es un Gallego, poco como lo que decía sí, Gabriela Mistral, ¿cierto? Que exactamente. parten como, que lean lo que hay, Sí, ¿cierto? Y lo que después esté van al a llegar acceso, sí, sí. a esas lecturas. Y hay mucha, a veces yo me siento culpable porque hay mucha gente que también me ha dicho, estoy estudiando literatura. Que yo conocí que aquí de 12 años, entré a estudiar literatura. Entonces, no sé si me siento culpable, pero entonces como el acceso, yo te diría que el acceso, eso es lo que ha hecho la librería. Estar en el acceso, nosotros estamos abiertas prácticamente todo el día, prácticamente todos los días, como una panadería, entre comillas, que por pasar te den ganas de, oye, esto, ya sabes que voy a comprar un libro. Bueno, y lo que también hemos visto, que hay un segmento de nuestra ciudad, lamentablemente, pobre, efectivamente, desposeído, que no conoce la librería. Claro. Y que no los llevan y que no son de interés de sus padres ni de su familia.
de los que Probablemente no tienen. tengan acceso. Pero no es de su interés. No quieren entrar y les dicen, no, vamos, no, los libros son muy caros, ¿no? La brecha nosotros la vemos. Lamentablemente, la veíamos más antes cuando había un juego de PlayStation aquí al lado. Ya, Compraban los juegos de PlayStation muy caros y no los dejaban llevar un libro, claro. porque eran muy caros. Entonces, hay una orden de prioridades que yo veo también, que he visto, por ejemplo, aquí el trabajo del CRA, el trabajo del fomento lector que se están haciendo en los colegios, hay esfuerzos, hay colegios que están, por ejemplo, nosotros ahora en abril vamos a abrir nuevamente la librería de 8 a 10 de la mañana para todos los colegios que quieran venir a visitar la librería. ¿Y eso es como para los colegios? ¿Es como para que venga el profesor? ¿O Claro. pensando en que venga el profesor con los estudiantes? No, el colegio, los estudiantes con un profesor, perfecto. claro. Vamos a estar todo el mes recibiéndolo y el año pasado vinieron como 3, 4 cursos y ahora tenemos 10 inscritos. Entonces, y sabemos que tenemos que salir de los mismos, Ceci. Los mismos estamos convencidos. Sí, es como que pasan varias dimensiones, Exacto, ¿no? que tenemos que salir y que tenemos que traer públicos que no necesariamente vienen a comprar, sino que a conocer, a tocar un libro, a olerlo, y esto se pega. Este es un gusto adquirido que se pega. ¿Y qué leen? ¿Qué están leyendo? Bueno, como te decía, principalmente empiezan los más chiquitos, yo te diría que mucho ilustrado, mucho libro álbum, cada vez más sofisticado, bueno, los clásicos, Oliver Jefferson, La Olivia, Anthony Brown, pero también, por ejemplo, bueno, todo lo que es Amanuta también, tan premiado, La muñeca de trapo, pero también hay una colección muy bonita que sacó Calligraphic, también, de mucha ilustración, ilustradores nacionales, internacionales también. La ISOL último tiempo también ha tenido harto como resurgimiento, el libro argentino, porque somos tan parecidos los latinoamericanos. Es un trabajo muy bonito, sí. Eso como los más pequeños te podría decir, sobre todo libros que fueran más manipulables. Hay tutos ahora, han sacado las editoriales tutos, han sacado libros, bueno, los típicos, los cartones chiquititos maniobrables, ahí hasta para bañarse. Que eso es importante, igual hay una preocupación también por el niño como un sujeto lector, entonces hay una adaptación también de los libros que sean de alguna manera manipulables por... masticables, chupables, que no fuera texturas que reconozcan, etcétera. Hay algunos con olores, etcétera. Yo te diría que ese segmento, el preescolar, tiene múltiples como objeto, el libro objeto, lindo, así, de eso que, uy, qué ganas que hubiesen existido antes. ¿Y cuánto pesa la literatura infantil y la literatura juvenil dentro de la librería? Yo te diría que es un tercio hoy día, por ejemplo. Igual sí, es harto, es importante, sí. Y luego, mira, se hace una brecha de género. Del niñito varón. Ya las niñas leen más y leen efectivamente. Y hay una brecha como que se nos pierden los niños. Hay algunos que vuelven, etcétera. Pero a mí me gusta también que los más lectores están circulando a Julio Verne, por ejemplo. ¿Ya? Llegan a Julio Verne. Clásico. Claro, llegan como a los abuelitos. Yo le digo, mira, este es el abuelito Percy Jackson, ¿eh? El abuelito de Harry Potter. Y también las niñas, hay un tema de género, también adolescente, de identitario, importante. Nosotros tenemos una sección de género atendido especialmente por gente que nos hemos ido capacitando, por ellas mismas, que nos van pidiendo temas de género en todo sentido. De hecho, hay un taller que empieza, un club de lectura la próxima semana. Eso te iba a comentar. Sí, hay un taller de... Sí, LGTBQ y más, para no equivocarme, que lo estamos haciendo con la Escuela de Pedagogía en Lenguaje, el profesor Damaso Rabanal, que ha superado todas nuestras expectativas. En este minuto hay más de 30 inscritos, no sé cuántos van a llegar,
vamos a tener que hacer una sección 2, le digo, porque es un tema importante que quieren hablar, que quieren discutir con Que está literatura. además en boga. Exactamente, y que hay literatura al respecto que está recién saliendo y que va a estar, va a ser aquí, todavía se pueden inscribir, el próximo martes comienza y vamos a estar todo el año en Y eso. la invitación entonces a aquellos jóvenes, ¿cierto?, que les interese, que Sí, quieran inscribirse, sí. que se acerquen a A la librería o por las redes sociales estamos inscribiendo. Y el martes pasado comenzó un club de lectura también que fue éxito total, que terminamos todos llorando, Por los que 50 también años, por ¿no? los 50 años del golpe, pero sobre literatura reciente. Ya. Sí, que es algunos autores, que de hecho ahora vamos a leer Piñén de la Daniela Catrileo, que son relatos recientes, pero que Están se refieren atravesados de al alguna año manera. 80, dictadura, etcétera, ¿no? Y también éxito total, y son 2 clubes de lecturas que se van a hacer todo el año. Perfecto. Todo el año. Sí, sí. No podríamos decir que no se van a abrir más clubes de lectura. No, viene otro más. Bueno, aprovecho de invitar, aquí hay mucha gente que nos trae la idea. Este es un espacio que es gratuito, que nosotros facilitamos. Como te contaba, se están grabando 2 programas más también. Nosotros no facilitamos el espacio, después de las 7 nomás les decimos. Claro. Y la verdad es que ha sido muy provechoso también porque podemos conversar y personalmente nos inscribimos todos en estos clubes también, entonces aprendemos, también retroalimentamos, recibimos, yo aprendo mucho todos los días en realidad aquí. Hay mucha gente que sabe. Sí, Mm, efectivamente yo creo que hay mucha gente que sabe Sí, y que este espacio se abra sí, para que puedan mostrarse como, sí, claro que sí. como una vitrina de alguna manera. Sí, yo siempre digo, cuando me dicen, no, es que tú no sé qué, o ustedes trajeron, no, nosotros no trajimos nada, nosotros abrimos una ventana, y ahí estaba el sol, y ahí estaban los rayos, y ahí está, mucho más grande que nosotros, Un tremendo aporte. la ventanita. Sí, un tremendo aporte como a la comunidad, digamos, al territorio. Sí, pero la comunidad nos devuelve también, Ceci, y nosotros devolvemos. Esto es recíproco. ¿Y ahí cómo se vinculan con las otras librerías? ¿Hay algún vínculo con las otras librerías, con las otras? Mira, nosotros con quien más nos vinculamos aquí, bueno, con dos en verdad, con la Loreto del Dragón ¿Dragón Azul? Azul, con la Lore nosotros además vamos a licitaciones juntas, ¿ya? Perfecto. Sí, que nos ha resultado bien, como para el tema de, digamos, de ventas masivas. Y también con el árbol rojo, con la Paola también, que es de la región de los lagos, pero ella Paola también Ojeda. tiene Ojeda, Sí. sí, también. Yo te diría que que claro, son literatura infantil, especialmente con ella sí hemos trabajado harto, sí, seguimos trabajando. ¿Y con las editoriales locales? Con las editoriales locales también, principalmente con Ediciones Watch, principalmente con Ricardo Mendoza de Cultrún, con Jaime Hernández, de arte sonoro, y por supuesto con Fértil Provincia, con Bruno Serrano, la G de Navarro, y con el colectivo Locas Mujeres, que también el 6 de abril comenzamos de nuevo los declamatorios y las conversaciones. El 6 de abril comenzamos con las Locas Mujeres. O sea, un año Full. a full. Sí. Y ya nos va atrapando el tiempo, entonces, como para ir cerrando, me gustaría que comente un poquito ese espacio de cuentacuentos que tiene acá, que ya me decías que tiene 8 años. Sí, sin querer queriendo cumplimos 8 años. 8 años. Sí. ¿Cómo es que sigue? Ya sabemos, ¿cierto?, que repercute de alguna manera o que retroalimenta para ustedes lo que pueden ofrecer, ¿cierto? Sí. Pero, ¿cuál es la motivación de generar ese espacio? ¿Y cuál es la misión de ese espacio generado ahí para esas infancias tan invisibles de pronto? Exacto, mira, yo creo que cuando se dice que los niños primero y se declama todo eso, bueno, como muchos relatos, no solo en esta ciudad, sino en nuestro país, son de cartón. Doble estándar. Sí, ¿para qué vamos a hablar de eso? Es difícil, es difícil. Pero no solamente porque yo creo que hay gente bien intencionada que trata de hacerlo, pero es difícil sostenerlo. A mí me emociona el cuentacuento porque hoy día no tiene ninguna prácticamente publicidad.
y se sostiene prácticamente solo. Y son distintas. Sí, estamos trabajando. Bueno, primero nosotros empezamos con Abanico, con la Frederick, la Moni Monizaga, y después con Qué lindo es leer, con la Marianne, con la Karen, la Mayo, después Sirimiri Cuento, la Erika, que son las últimas dos asociaciones con las cuales estamos trabajando. Nosotros, aquí hay un pago de por medio a las cuentas cuentos, digamos, nosotros valoramos su trabajo y ella su hora. Eso es súper importante, porque Sí, también esto no es un voluntariado, claro. Que es como la buena onda. ¿Y cobran por contar cuánto? Sí. Si es un trabajo, Sí. Hay una formación detrás. Y se preparan, exacto. Nosotros tenemos un pago de su espacio, su valor. Tratamos de respetar lo más posible al respecto. Son gente súper responsable, no fallan nunca. Yo de verdad a veces me arrastro un día sábado y ellas están aquí. Es impresionante, bueno, las mujeres, tú sabes. Y los niños y las niñas no fallan. Hay algunos, por supuesto, que se repiten, pero siempre llega gente nueva, siempre llega gente nueva. Yo donde puedo cuento esto porque es un espacio, como nos puso alguien en redes sociales, a esta altura silencioso, pero que siempre está, siempre está. Y quizás ese es el éxito que yo pudiera recomendarlo, porque si tú me preguntas cuál será el secreto, es que no importa lo que ocurra en la ciudad, si llueve como siempre o no llueve nada como nunca, siempre está, siempre está. Nosotros a las 12 del día, el día sábado, si llega uno, a ese uno se le cuenta el cuento, ¿ya? Y si llegan 10, 20, mejor, digamos, pero siempre, siempre aquí va, y lo que nos ha pasado es que se han quedado adultos, porque hay adultos que ya no tenemos niños. Claro. Y escuchan el cuento, y es muy bonito porque, como dices tú, hay una profesionalización al respecto, hay una entonación, hay una elección, los sábados son temáticos, por ejemplo, especial conejo, que yo lo encuentro genial, especial ranas, es que, mira, es un regalo para el alma. Yo invito incluso a los niños que son grandes, que vengan a escuchar cuentos y vengan a ver las caras de los niños, que es impagable, cómo se sorprenden, cómo se ríen, cómo cantan, cómo lo sacáis de la pantalla, porque hay muchas mamás que de repente digan, oh, es que pasa metido en la pantalla y todo. Es verdad que a lo mejor no resulta con niños más grandes, que ya están como preadolescentes, claro, están y todo. En otra etapa. Pero algunos vienen con sus hermanos chicos. Y se quedan, y como que logran conectar de nuevo con esa niñez que están recién saliendo, ¿no? Entonces es un regalo, y yo también encuentro milagroso de esas cosas que no sé, esas cosas mágicas. Aquí pasan cosas mágicas. El otro día una mamá, espero que no la puedo nombrar, pero que su hijita tiene, no sé qué dificultades, pero algunas que no podía escuchar cantar. Se tapaba los oídos o aplaudir. Entonces hubo como una solidaridad entre la cuentacuentos y los niños, que por ella no se aplaudían y se cantaba tan fuerte. ¿Te cachado que hay niños que el cumpleaños feliz les molesta? Sí. Bueno, yo no soy muy experta, pero es una niña que tenía esa dificultad. Y resulta que después de 2 meses ella misma ya contó que ya podía. La niña. Claro, y la mamá se lo adjudica al cuentacuentos. Yo no sé qué tanta así, pero me dice, ¿sabes qué? Como fue, se siente acogida, justamente, como fue respetada, la esperaron, y un día dijo, ya, ahora pueden aplaudir. Entonces como que dio el pase. Y ella lo agradece mucho, y ella ya cumplió como 1 año que viene para acá. Ya quedó así como para siempre. Sí, no sé por cuánto tiempo, porque crecen, pero me dice que ella se prepara. Se prepara ahora, se viste para el cuentacuentos, como que quiere venir, y que le ha ayudado muchísimo. Y nos contó que había ido a terapeuta, que no, por supuesto no los ha dejado, pero que ya el cambio que ve es que él cuentacuentos. Sí. Así que yo digo, por uno, maravilloso, ¿qué más? Sí.
La invitación entonces es a que vengan a la librería los días sábados, ¿cierto? Sí. Los niños curiosear. Los niños de verdad y los niños de alma también, Sí, a curiosear, a disfrutar también de Sí. este espacio que ya cumple 8 años Sí. y que sigue, ¿cierto?, tan vigente sí, y vigente, sí. siendo como un espacio para niños en una ciudad y en un país en que no hay tantos espacios para la infancia. Lamentablemente, sí, lamentablemente. También somos, bueno, hay tantos espacios, yo creo que invitar también a que la literatura tiene que estar en todas partes, está en todas partes. Mm. Cuando uno se pone a hablar de libros, es increíble como que se abre una ventana y la gente quiere participar y recomiéndame. Y a veces los libros para niños también pueden ayudar. Yo, por ejemplo, no pude leerme el del profe Massa para adultos. Me leí el de niños y me ayudó. Porque claro, ahí Sí. es un libro de divulgación Científica, que tiene, claro, sí. que está como en un lenguaje bastante más... Sí, llano. para la gente de las ciencias sociales. Sí. Sí, así que hay que atreverse. Vea, Dime. tú sabes que hay un juramento que hacen todos quienes pasan por Gota de Lluvia, así es que ¿estás preparada? Ya, me preparo. Gota de Lluvia de José Emilio Pacheco. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna. Beatriz Zamorano, juras hacer lo posible porque la lectura, la literatura y este espacio sigan siendo esa luz de luna que iluminan a los niños y niñas que son de nuestra región. ¡Ay, qué emoción! Sí, lo juro. Excelente. Agradecerte la invitación, agradecerte la participación Sí. y invitar a todos a que vengan a este espacio, que vengan a curiosear, vengan a intrusiar. Se puede pasar sin necesidad de llevarse un libro, Sí. por ejemplo, pero que entren a este espacio que ya tiene 8 años y que además ofrece una serie de actividades alternativas que invitan, ¿cierto?, a ir sumergiéndose en la literatura desde sus distintos bordes. Muchas gracias y nos encontramos en un próximo Gota de Lluvia. Gracias. Hemos presentado Gota de Lluvia, un espacio para la promoción y difusión de la lectura infantil en Radio Universidad Austral de Chile